Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos a esta capacitación, donde en estos minutos vamos a hablar de varios temas, pero siempre relacionados con una palabra que para mí personalmente es muy fuerte y me apasiona mucho, como es la palabra innovación, ¿eh? Vamos a ver cómo podemos hacer que nuestros emprendimientos, que nuestras ideas sean innovadoras y que nuestros emprendimientos, nuestros proyectos también puedan ser un poco más innovadores, digamos. Específicamente vamos a intentar contestar estas preguntas que están ahí. Vamos a trabajar en esta primera parte sobre cómo desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento innovador, entendiendo de que la creatividad, que es una habilidad, se puede ejercitar y se debe ejercitar, de hecho. Luego vamos a intentar meternos en la cabeza de nuestro cliente y tratar de entender qué realmente necesitan nuestros clientes. Y por último, ver si todas esas ideas que se nos ocurren, esos productos y servicios que tenemos, están acordes a lo que nuestro cliente necesita y quiere, y todo esto tratando de hacerlo lo más práctico posible y dejando algunas ideas muy, muy concretas para que podamos rápidamente validar si nuestras ideas se van a poder convertir en una innovación. Me voy a presentar, mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy ingeniero, también soy emprendedor, en este caso empresas relacionadas a la tecnología médica, y también soy socio gerente de Proyectal Innova, que es una incubadora de empresas de base tecnológica. Venimos acompañando emprendedores de hace muchísimos años y nuestro propósito es justamente ayudar a los emprendedores tecnológicos o a todo tipo de emprendedores a transformar sus ideas en proyectos innovadores. También mi pasión, mi gran pasión es la docencia. Bueno, soy consultor de empresas, de instituciones también, de organismos gubernamentales. Y bueno, pero siempre mi trabajo relacionado a esto de que el mundo sea un poco mejor, y creo que el camino de la innovación hace que así lo sea. Vamos derecho a esta primera pregunta. Bueno, ¿cómo desarrollamos nuestro pensamiento innovador? Y para eso, primero, quiero que hagamos charlemos sobre algunos conceptos iniciales. Primero, la gran pregunta es, ¿qué es un emprendedor? Porque acá estamos trabajando con emprendedores y somos emprendedores, ¿no? Y si nosotros googleamos qué es un emprendedor y buscamos imágenes, nos van a aparecer imágenes parecidas a esta que está acá, ¿no? Una persona juvenil, vestido tipo ahí elegante sport, con un look moderno, siempre haciendo alusión al éxito empresarial. Eh, ¿Se ven identificados con esto? Sí, no. Independientemente de la respuesta, quiero que charlemos un poco sobre qué es realmente un emprendedor y les voy a mostrar la foto de un emprendedor. Acá tenemos al emprendedor, específicamente es ese que está ahí marcadito allá con el círculo amarillo. Está yendo seguramente a una importante reunión de negocios o presentación ante inversores. Bueno, más allá del chiste, es un poco ilustrar de que hay distintos tipos de emprendedores y de emprendedoras. Y, y por ahí para que cuando hablemos entendamos todos más o menos lo mismo, vamos a consensuar algunos criterios, algunos conceptos sobre qué es emprender. Y citando algunos autores, pero en particular quiero buscar estos patrones, ¿no? Que varios autores que han definido lo que es emprendedor o el mismo proceso de emprender, identifican la palabra oportunidad. De hecho, hoy podemos definir que el proceso de emprender es el proceso de identificar y aprovechar oportunidades de negocio, digamos. Entonces, es importante también la fuerza que tiene la palabra oportunidad, porque también es lo que va a ser transversal a toda esta capacitación. Hoy la palabra innovar, que la vamos a mencionar mucho, no es ya una opción, no es algo optativo porque está de moda, porque para ser un poquito más, con alguna ventaja competitiva, hoy realmente es una necesidad de subsistencia. De hecho, hay muchísimas empresas que por no poder adaptarse a los cambios hoy terminan sufriendo las consecuencias y es por eso la invitación, no a si innovar o no, sino directamente a cómo hacerlo, digamos que es lo que vamos a ver. Arrancando por definir
la primera palabra fuerza muy fuerte, que es la palabra creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? Bueno, la creatividad es una habilidad que tenemos las personas y que podemos ejercitar. Es una habilidad que nos permite romper algunos patrones, romper límites, digamos, e identificar patrones, unir cosas, conectar cosas y tratar de asumir también riesgos para generar cosas. Y fíjense que lo que se hace, lo que uno genera, es creativo si es nuevo, obviamente, pero también si es útil, digamos. O sea, tiene que ser diferente, tiene que ser nuevo, pero también tiene que ser útil. Por eso la utilidad está relacionada ya desde el mismo concepto de creatividad. ¿eh? Y la buena noticia es que la creatividad se puede ejercitar y se debe ejercitar, de hecho. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde los voy a invitar a que vayan rápido, rápido, rápido a buscar algo para escribir, un lápiz, un papel, un avirome, un cuadernito. Mientras yo sigo hablando, ustedes van buscando, asumo que están rápidamente buscando algo para escribir, porque vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con esto de la habilidad, digamos, y el de desarrollar la habilidad creativa. ¿Está? Asumo que ya tienen todo para escribir, y les voy a mostrar esto que está acá, este dibujito, estos 9 puntos, y estén bien atentos a la consigna. Van a dibujar estos 9 puntos ahí en la hoja, y la consigna es la siguiente. Van a tener que unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas consecutivas. Eso significa, consecutiva significa sin levantar el lápiz, digamos. Unir los 9 puntos con 4 líneas rectas consecutivas es la consigna. Les doy unos segundos, unos minutitos para que lo intenten. Pueden dibujar todas las veces que quieran, pueden probar. Eh, es un ejercicio, por ahí alguno lo conoce. Si alguno lo conoce, lo invito y lo desafío a que realice el mismo ejercicio, pero la consigna va a ser con 3 líneas. Es decir, para los que ya conocen el ejercicio, ya lo hicieron, unir los 9 puntos con 3 líneas rectas consecutivas. Lo dejamos unos segunditos. Y seguramente pudieron haber pasado varias cosas, ¿no? Algunos quizás lo sacaron, a otros quizás les cuesta. Les voy a mostrar la respuesta. A ver si puedo dibujar, yo calculo que sí. Creo que puedo dibujar, a ver. Sí, a ver si puedo dibujar. No estoy pudiendo. Ahí creo que es. Voy a hacer el dibujo. Fíjense cómo voy a hacer esto. Ajá. Una línea. Asumamos que es recta, ¿no? Perdonen que estoy dibujando con el mouse en tiempo real. No es fácil. 2 líneas. 3 líneas. Y 4 líneas. Bien. Ahora yo les pregunto. Uní los 9 puntos, ¿no? Sí, ¿no? Son 4 líneas rectas. Asumamos que es recta y que no tiene todos esos saltos propios de mi poca capacidad de dibujar con el mouse. Pero fíjense, ¿por qué no lo podían hacer ustedes? Acá lo tienen un poco más. Eh, espérenme un segundito. Ahí lo tienen resuelto un poco más prolijo. Fíjense cómo está el sentido, ¿no? Viene para acá, viene esta flechita para acá, después sube para acá y termina acá. ¿Por qué no lo podían hacer? ¿No será que quizás vieron esos 9 puntos y se limitaban a esa área y solo intentar soluciones o alternativas dentro de ese sector? Bueno, les voy a dar una buena noticia, que lo primero que si ustedes cuando quieren intentar hacer este ejercicio
ver un cuadrado o ver un área determinada, bueno, significa que está bien que se piense así porque es lo más natural que el cerebro haga. ¿Tá? El cerebro tiende justamente a simplificar las cosas, no plantearse si se puede o no salir de los límites y todo esto, y directamente ve estos 9 puntos y asume que el área de trabajo es esa. Eso en primera instancia, digamos, eso es lo que la verdad que está bueno para el ser humano, es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie, no me voy a entrar en detalles, pero sí, cuando queremos buscar oportunidades, sí, justamente desarrollar pensamiento creativo, eso no está bueno y es una de las barreras que tenemos que romper. Es por eso que tenemos que empezar a pensar fuera de esos límites, ¿está? Fuera de esos límites, que era un poco la misma definición de creatividad. A tal punto, no sé si han escuchado la frase salir de la caja o salir del cuadrado. Bueno, viene de este ejercicio justamente, cuya única manera de resolverlo es si nos excedemos de esos límites supuestos que esos 9 puntos nos marcan. Así que esa sería la primera invitación, la primera idea fuerza, esto de invitarlos a pensar siempre en una forma lateral, una forma alternativa, el por qué esto tiene que ser así. ¿No será que puede ser de otra forma? Bueno, ese es un poco una de los ejercicios que tenemos que ir haciendo con todo lo que nos pasa. Después vamos a ver algunas cuestiones más prácticas. Estas barreras que vimos de que vemos los 9 puntos o vemos un cuadrado, es natural y son bloqueos que tenemos ya sea de origen externo o mentales o biológicos, tiene que ver con la emoción, con cuestiones de cómo percibimos la realidad, pero también desde el sistema educativo, la misma familia, pueden ser que nos vayan limitando o por ahí aplacando esa habilidad creativa. ¿Tá? Si no hay un aliento, una motivación para pensar en forma creativa, en forma disruptiva, normalmente uno termina por ahí teniendo pensamientos más conservadores. Por eso también no es solo una cuestión propia, sino que hay un montón de contextos, ya sea externo o interno, que nos terminan afectando y que son las barreras a la creatividad. Pero justamente nosotros tenemos que romperlas porque si somos más creativos, vamos a tener más ideas innovadoras. ¿Eh? Ya vamos a definir un poco qué es exactamente innovación. Y si somos innovadores, seguramente nos vamos a diferenciar más, y la diferenciación es clave para tener más impacto en nuestro negocio o en el propósito que tengamos. Por eso es fundamental este caminito como está ahí en el gráfico, ¿no? Más creatividad nos lleva a más innovación nos lleva a más diferenciación, mayor diferenciación nos lleva a mayor impacto. Así que, invitación primera, salir de la caja y con eso nos vamos directamente al concepto de innovación, ¿eh? Que básicamente es un nuevo o mejorado producto o servicio, pero no solo eso, sino puede ser un método de comercialización, un método de gestión, todo, pero también hay una característica que no está acá en la definición que tiene que ver con que impacte en el mercado o en la sociedad. Y esto nos diferencia de, por ejemplo, que es una invención. O sea, yo puedo tener algo nuevo, algo creativo, pero si nadie lo usa o no se lo vendo a nadie, no se puede considerar que es una innovación, por más que sea el primero que exista, digamos. Y eso es una gran diferencia, digamos, porque la innovación en sí mismo, la palabra encierra que impactó, que alguien, la sociedad, el mercado, quien sea, está utilizando eso. Un ejemplo concreto, por ejemplo, puede ser el auto eléctrico. Muchos se sorprenderán en saber que el auto eléctrico se inventó prácticamente en simultáneo, en la misma época que el auto a combustión, allá por el 1900. Sin embargo, o sea, como invento, como no sé, elemento de transporte nuevo, tiene más de 100 años. Ahora, no hace ni 20 que recién lo podemos ver en las calles de ciertas ciudades de Europa, Estados Unidos, en Argentina particularmente hay muy pocos, aún hoy. De hecho, no sé si diría porque es menos del 10% de los autos y menos también que hay en la calle que son eléctricos 100%. Entonces, ni siquiera diría que es una innovación todavía el auto eléctrico acá, sin embargo, tiene más de 100 años. Por eso, cuando ese producto realmente impacta en la sociedad, podemos decir que es una innovación. Y
como ya dijimos, no es la innovación solo un nuevo producto o servicio, sino que también puede haber innovación en procesos, también en forma de comercializar las cosas. Yo puedo tener el mismo producto que no cambie, pero si yo lo vendo de una forma distinta, ya estoy innovando, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo una tienda física o tengo una venta puerta a puerta, lo que sea, y puedo y armo una plataforma de marketing digital o de ventas, perdón, de comercialización, digamos, online, ahí ya estoy innovando por más que el producto que yo venda siga siendo exactamente el mismo, digamos. Así que por eso no encerrarse en la innovación como generar cosas nuevas todo el tiempo, inventar cosas, porque no es tan así. Y ahora quiero que charlemos unos minutos sobre cómo generar ideas de negocio. ¿Cómo generar estas ideas de negocio? Porque ya está, podemos ejercitar la creatividad, pero de ahí a que esa creatividad impacte en ideas de negocio, por ahí puede haber un largo camino. Bueno, hay muchísimas fuentes de ideas, muchísimas fuentes de ideas, muchas de estas están relacionadas, pero hoy vamos a detallar 4 en particular, que son ideas a partir de los gustos personales, los hobbies, los pasatiempos, ideas a partir de la experiencia laboral que se tiene, de otras experiencias y sobre todo de la detección e identificación de necesidades y problemas, ¿eh? Vamos primero con, a partir de los gustos personales, tienen que saber que los hobbies o los pasatiempos son una gran fuente de oportunidades de negocio. Primero porque a todos nos gustaría estar trabajando de lo que nos gusta, entonces si nuestro emprendimiento puede estar relacionado a algo que nos apasiona, eso sería como el ideal. Ahora, hay que ver otros elementos que vamos a ver, de que realmente, por más que a mí me guste, tiene que haber a otras personas que les guste también. Tendría que ver si esto se puede monetizar o se puede ingresar valor, ingresar plata por eso que estamos haciendo. Bueno, esas son algunas preguntas como están acá que tendremos que analizar. Pero sí tenemos que saber que en los hobbies o en los pasatiempos, en general, la gente, los clientes suelen no medirse tanto en gastos. Por eso muchas veces hay oportunidades de negocios basadas en pasatiempos y hobbies que si las podemos canalizar son una buena fuente de oportunidad. Eh, la segunda fuente de oportunidades es a través de la experiencia laboral. A veces se hace como una especie de batalla entre los emprendedores y los empleados, las personas que trabajan en relación de dependencia y los que son autónomos o que tienen un negocio, que tienen un emprendimiento. Y en realidad, en Argentina y en Latinoamérica, la gran mayoría de los emprendedores tienen a su vez un ingreso en relación de dependencia. Hay algunas estadísticas que marcan eso. Y por otro lado, hay otra estadística más interesante que dice que aquellos emprendimientos que iniciaron con una persona que estuvo trabajando en un rubro, en una industria, en un sector determinado, y que conoce, tiene muchísimas más chances de sobrevivencia posterior al segundo año, que es donde muchos emprendimientos, por ahí el ciclo, donde suelen morir muchos emprendimientos antes de los 2 años. O sea que las ideas que surgen del trabajo, de las personas trabajando en un trabajo formal o un trabajo en relación de dependencia, aumenta las chances de que ese emprendimiento sea exitoso. Bueno, ¿por qué? Porque uno conoce bien del mercado, conoce bien el cliente, conoce inclusive las fallas, y esa es un poco también la clave, ¿no?, de las ideas generadas a partir de algo que uno está todos los días. Si vos estás todos los días en algo, es probable que se te ocurran formas de resolver cosas, y si hay problemas a resolver, puede ser que haya oportunidades de negocio. En este caso, este muchacho que es chef, eh, había identificado una oportunidad justamente en el mundo gastronómico y diseñó una app que hoy está desarrollando justamente para gestión bueno, de grandes eventos y todo. Entonces, si él no hubiese estado trabajando en eso, quizás se le hubiese ocurrido, pero no con la certeza de cómo es la ruta de comercialización, cuál es realmente el problema que resuelve y un montón de cosas que son fundamentales para el éxito del emprendimiento. Eh, Ideas a partir de otras experiencias, que vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, viajar. Yo decía, ¿viajar? ¿En serio me está diciendo eso? Bueno, realmente viajar nos abre muchísimo la cabeza y estimula muchísimo la creatividad.
e inclusive nos hace copiar, y vos decís copiar, bueno, sí, copiar ideas que han funcionado en otros lados, o adaptarlas o mejorarlas sobre todo, es una gran fuente de oportunidades de negocio, porque significa que está validada en otra parte y puede ser que funcione en mi ciudad, en mi país, en donde sea. Asistir o participar en ferias y exposiciones también es fundamental para que nosotros podamos ver hacia cuál es la tendencia del mercado, cuáles son los competidores, a dónde va tal o cual tecnología, hacia dónde va tal o cual tendencia o moda. Bueno, eso es un poco algo fundamental, que podamos inspirar ideas de negocios a partir de expos, de ferias. Hoy se pueden hacer muchas virtuales, así que es muy importante poder participar en esto. Publicaciones también, y no me refiero con publicaciones científicas o papers, sino también publicaciones periodísticas que en función de ciertas noticias uno enseguida puede despertarse la oportunidad, ya sea por alguna situación de contexto del país o alguna cuestión que hace que, bueno, eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que empezó a haber muchos emprendimientos ocasionales, ¿no? La gente que fabricaba elementos de protección, barbijos, esas cosas, bueno, son pequeñas ejemplos de cómo, bueno, se viene la pandemia o vienen un montón de noticias y uno adapta, o por ahí se le pueden ocurrir ideas de negocio, digamos. Otras experiencias, como por ejemplo las energías renovables, los productos de desecho, hay un montón de mercados que sí o sí, sí o sí, tarde o temprano van a ser una oportunidad de negocio por una cuestión lógica, que tiene que ver con la sostenibilidad y el tema de la escasez de recursos. Es por eso que es importante, por ahí, si ustedes pueden, o sea, cuando las ideas surgen de cuestiones de este estilo que tienen que ver con la sustentabilidad, es probable que tarde o temprano sea o haya una buena oportunidad de negocio, ¿no? Hay que estudiar bien también en los mercados de estos y cómo funcionan, sobre todo las cuestiones que tienen con los costos, pero es importante atender también que tranquilamente puede haber una fuente de oportunidades. Y por último, y personalmente creo que la más importante, si bien las tres anteriores también tienen implícito esto de las necesidades, es, no sé si han visto la película, esto es de hace muchos años, pero hay una película Terminator, ¿no? De un robot que viene del futuro a querer asesinar a, no sé, a un montón de personas. Bueno, en realidad tenía una idea fija que era eliminar a una persona determinada, porque es una historia medio intrincada que iba a ser madre de él, que iba a ganarle la batalla a las máquinas en el futuro. Bueno, una cosa media rara de ciencia ficción, pero sin entrar en la trama de la película, lo que quiero ilustrar acá es, sobre todo para los fanáticos que han visto estas películas, este robot caminaba y miraba todo el tiempo tenía una misión escrita así como en la pantalla, como están viendo así, que era ir, buscar y eliminar a tal persona. Bueno, algo así, acá no queremos que eliminemos a nadie por suerte, pero sí, así es como tenemos que despertarnos los emprendedores a la mañana y decir, necesito buscar, identificar necesidades, identificar problemas para ver si se pueden solucionar y si pueden ser una fuente de negocio. Y es un lindo ejercicio que ustedes pueden hacer en su rutina, digamos, en los trayectos que hagan, traten de ir caminando, buscando, mirando para arriba, mirando para abajo, tratando de buscar los problemas que por ahí, si uno capaz que pasó 100 veces por un lugar, pero si no va con ese filtro, con esa misión, con ese chip metido, por ahí no detecta oportunidades. Entonces, no significa que si hay un problema, hay un negocio atrás, pero no existe negocio que no resuelva un problema. O sea que en principio buscar los problemas es el principio, digamos. Y algunos tipos de ser esto, bueno, ¿qué actividades le han ocasionado problemas a usted? Capaz que a ustedes les ocasionó problema alguna actividad y quizás hay más personas que tengan el mismo problema, y si se puede resolver, eso también puede ser ya una puntita donde uno puede quizás identificar una oportunidad de negocios. Y una vez que tenemos identificada, ahí ya tenemos que empezar con el proceso de ideación. Y en particular, quiero que veamos una forma muy práctica y muy útil de generar ideas en forma colaborativa, que como puede ser
la lluvia de ideas que vamos a ver ahora. Pero primero, entender que la, la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas, decía Pauling. Justamente tener muchas ideas es clave porque a veces uno piensa que la idea que se le ocurre, la primera idea que se le ocurre es la idea, el golazo de media cancha. Y la verdad que probablemente, está comprobado, eso estadísticamente es probable que esa primera idea no sea la mejor. O sea, no hay muchas chances de que esa primera idea que se les ocurrió sea la mejor. De hecho, es probable que sea una de las peores, digamos. Entonces, en el trabajo colaborativo uno puede enriquecer ese proceso de generación de ideas y una de las formas es a través de hay millones de herramientas, pero una que es muy práctica y muy fácil es la lluvia de ideas, que uno piensa que la lluvia de ideas es, bueno, se junta gente y dice cosas, no, tiene una cierta estructura, ahora vamos a ver que hay algunas reglitas, pero lo primero tiene que ver con identificar bien el problema a resolver, después formularlos, preguntas, o sea, entender y focalizar sobre ese problema. Bueno, está. ¿Cómo podríamos tal cosa, digamos, una vez que tenemos el problema identificado? Digamos? Porque ahí es donde se dispara el pensamiento creativo. Y tiene que haber un moderador y se dispara la dinámica teniendo en cuenta estas reglas, ¿no? Que hay que alentar a trabajar sobre ideas extremas, hay que tratar de no decir, no, esa idea es una pavada, no, no, no. Todas las ideas valen, todas las ideas valen. Por ahí no hace falta escribirla. Hay una forma muy práctica que es sumando papelitos, por ejemplo, que cada uno tenga un papelito y las vaya anotando, no hace falta. Y en el momento que la va poniendo en un pizarrón o en el medio de la mesa, donde sea, la dice, la explica. Por eso es importante que sea participativo y acá surgen cosas muy locas. Y al trabajar en forma colaborativa, por ahí una idea que viene, a mí me inspira otra y así es como se pueden construir ideas muy creativas, digamos. Ahora, normalmente se nos ocurren muchas ideas, pero de hecho los que empiezan a emprender, como vimos, esos que trabajan con emprendimientos basados en hobbies y todo, surge ese emprendimiento de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que sabe hacer, digamos. Pero muchas veces esos emprendimientos no ven con claridad, no analizan si hay una oportunidad de negocio detrás. Y es por eso que, bueno, se nos ocurren un montón de ideas, pero vamos a ver si es realmente una oportunidad de negocio. Y lo vamos a meter de lleno en la segunda preguntita, es, ¿cómo saber lo que necesita mi cliente? ¿Cómo saber lo que necesita mi cliente? Entonces, uno de los grandes problemas es lo que un amigo mío le llama el museo de los prototipos. Se nos ocurren un montón de buenos productos, buenos inventos, y termina, en este caso, que estamos relacionados particularmente al mundo de la tecnología, termina en ese museo de los prototipos sin impactar realmente en el mercado. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos en esto, justamente con estos aprendizajes, evitar desarrollar o invertir tiempo y esfuerzo y ganas y plata e ilusiones en un producto que después nadie vaya a usar. O sea, porque si nadie usa, nadie lo compra y el producto no se vende y el emprendimiento falla y fracasa. Por eso es lo que queremos evitar. Evitar desarrollar un producto que nadie vaya a usar como el que tenemos acá en la figura, que de hecho es una patente, esto está patentado. O sea, alguien se preocupó por inventarlo y patentarlo pensando que eso iba a ser un negocio, no se me ocurre cómo. Todavía no entiendo si eso anda pedaleando para atrás o para adelante, pero bueno, eso será otra discusión. Eh, y la clave para esto es aprender rápido y barato. Aprender rápido y barato. ¿Qué significa esto? Ahorrar tiempo y también ahorrar plata a la hora de aprender sobre esta idea que se me ocurrió. Y vamos a ver varias técnicas para que esto pase, digamos. Porque la otra alternativa es decir, se me ocurrió una idea. Bueno, quiero poner acá estaría bárbaro poner un restaurante, porque fíjate que no hay ninguno cerca, y ya me pasó 2 veces que tenía ganas de comer algo y no había nada acá, así que vamos a poner un restaurante porque va a ser un golazo. Bueno, tengo que alquilar un local, alquilo el local, contrato a la gente, compro los muebles, compro el equipamiento de la cocina, hago las habilitaciones, bueno, pongo un restaurante y después capaz que no va nadie. Entonces, eso se trata de que no pase eso, digamos. No hace falta tampoco inventar grandes cosas, digamos. O sea, aprender rápido y barato tiene que ver con técnicas para rápidamente acercarse a la realidad.
Pero ¿por qué no hacemos esto que parece casi obvio? Decir, pero ¿cómo obvio? No vas a gastar y alquilar restaurante 2 años, 3 años, 5 años sin saber si te va a ir bien. Bueno, no lo hacemos por muchos motivos. Primero, por un mito emprendedor. Mito emprendedor que es, por ahí lo han escuchado esta frase, me van a robar la idea. Me van a robar la idea. La verdad que, gente, las ideas no tienen valor en sí mismas. Las ideas no valen nada, valen cero, digamos. O sea, si hay algo que me empieza a dar valor es cuando la están ejecutando y la capacidad de poder ejecutarlas. Es por eso que ustedes tienen que compartirlas lo más que puedan, digamos, porque en realidad es la forma de validar, es una de las formas de validar, y de estar más cerca de la realidad. O sea, si nosotros, volviendo al ejemplo medio que se me ocurrió del restaurante, pero si nosotros decimos, no, comerías acá, no, mira, yo como acá, yo ya tengo mi lugar, o sea, si uno comenta y la gente en general no responde bien, eso pocas veces pasa. A veces la gente dice, no, sí, yo iría, después no van, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Uno se encuentra con la realidad más cerca, entonces, porque puede encontrar cosas que no se les ocurrió y uno invierte mucho tiempo en maquinar algo que después puede llegar a fracasar. Por eso, olvídense de este miedo que le roben las ideas y traten de compartirlo lo más que pueden. Otra de las cosas por las que no hacemos, miedo a la humillación. No nos animamos a salir al mercado con algo tan terminado. No, pero esto no está, esto tiene que estar mejor, yo sé que puedo dar mucho más que esto, ¿qué van a decir de mí? Bueno, ese miedo a la humillación, se llama así, pero en realidad no es tan grave, pero sí decir, la vergüenza, ¿no? De no salir con un producto terminado. Y bueno, me quiero quedar con la frase de Rick Hoffman, el creador de LinkedIn, que decía que si no sentís vergüenza por la primera versión de tu producto, quizás lo lanzaste demasiado tarde al mercado. Entonces es importante animarse a sacar versiones que no estén terminadas para aprender rápido sobre los clientes, sobre cómo es la mejor forma de venderlo, qué les gusta a los clientes, ¿eh? No como unos emprendedores de, bueno, de acá, de Argentina, ¿no? Pero que bueno, sin tener definido todavía algunas formas de un producto industrial, mandaron a hacer una matriz que salía muy cara para descubrir que había medidas que no entraban en ciertos lugares que eran obvio que tenían que entrar, estándares. Entonces, no pueden hacer ya la matriz de vuelta, o sea, tienen que hacer la matriz de vuelta, digamos, no pueden utilizar esa matriz. Entonces hay formas de aprender rápido y barato, y validar ciertas cosas, y es un poco la invitación a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? ¿Qué tenemos que hacer para aprender rápido y barato? Tenemos que hacer experimentos. Hacer experimentos. Y ustedes dirán, ¿pero qué experimentos? ¿Qué son experimentos? Bueno, en principio acá, la clave para esto es una innovación que tiene, una innovación que tiene más de 400 años, que es el método científico. Y si bien no vamos a estar en un laboratorio vestido con guardapolvo blanco, podemos disfrazarnos un poquito de científicos para, como emprendedores, poder aplicarlo a nuestra propia validación de la idea. ¿eh? Siguiendo los 3 o 4 pasitos claves, básicos del método, como es, bueno, observar algo, lo que me puede llegar a pasar, plantear en función de eso una hipótesis, che, esto puede andar, esto puede ser mi cliente, no sé, un montón de hipótesis, experimentarlo, a ver si eso puede ser una realidad y después ver los resultados en función de si se demostró lo que decíamos, la hipótesis o no. Acá tenemos otro ciclo, estos después les vamos a pasar algunos libros interesantes porque estamos diciendo varios conceptos que están incluidos en metodologías ágiles. Hoy hablamos de idear, que es una de las claves, uno de los procesos clave de una metodología ágil que se llama Design Thinking, para los que quieren investigar un poco más. Y acá tenemos un método que se llama el método Lean, Lean Startup, que es básicamente el método científico, pero aplicado a los emprendimientos, a las startups, donde dice, bueno, diseñamos algo, tenemos un prototipo para testear, medimos, y en función de eso tenemos datos. Y con esos datos aprendemos, se nos ocurren nuevas cosas y volvemos a diseñar prototipos o productos. Y ese es el ciclo que se va realimentando y donde vamos aprendiendo rápido y barato. Después le vamos a pasar también el dato de qué libro está esto, que es Lean Startup de Eric Ries. Entonces, tenemos un montón de hipótesis A,
comprobar o a validar o a verificar. Por ejemplo, tenemos hipótesis de quién es nuestro cliente. O sea, quién son las personas que me van a comprar, es una hipótesis. Pues no lo sabemos si todavía no estamos vendiendo, claramente, o si no tenemos el emprendimiento ya, digamos, validado o en crecimiento o en desarrollo. Tampoco sabemos bien, cuando se nos ocurre una idea, qué problema o qué necesidad venimos a resolver exactamente. Digamos, suponemos alguna, ¿no? Todo esto son hipótesis. Ni hablar de la solución, que a veces arrancamos por la solución, pero por ahí no es la mejor solución, no es el mejor producto, el mejor servicio. Todos son hipótesis. Justamente todo lo que suponemos sobre nuestra idea de negocio son hipótesis. Y hasta que no se comprueban, son suposiciones. Entonces, ¿qué tendríamos que validar? Bueno, en principio varias cosas, muchísimas. Pero nos vamos a meter en un par de cuestiones puntuales a validar de nuestro negocio. Primero, un par de encajes. ¿A qué le llamamos encajes? Cosas que tienen que calzar como el zapatito ahí de Cenicienta. Y el primer encaje es el encaje que le llamamos cliente-problema. Es decir, si el cliente que suponemos tiene determinadas necesidades o problemas que también conocemos. Y ver si, comprobar de alguna forma, hacer experimentos para ver si eso es así. Y después vamos a tratar de ver si la solución que nosotros proponemos, los productos o servicios, resuelven los problemas que tienen nuestros clientes. Ese es el segundo encaje. Para el primer paso vamos a tener que ver si los problemas de los clientes. Vamos a verificar si el problema, la necesidad que suponemos que tienen, realmente un problema, si les duele, si realmente les afecta, si pagarían por eso. Ese es el primer tipo de experimentos que podemos hacer. Y antes les quiero preguntar, o que ustedes se pongan a pensar un poquito sobre quiénes son sus clientes. Muchos de ustedes por ahí dicen, no, yo, clientes, todo el mundo, yo le vendo a quien me compre, a todo el mundo. Bueno, justamente ese es uno de los pensamientos opuestos a lo que hay que tener, digamos, porque si nosotros pensamos que le vendemos a todo el mundo, en realidad no le estamos vendiendo a nadie. No existen negocios en el mundo que le venda a todo el mundo realmente. Porque el éxito, una de las claves del éxito en este mundo de los negocios, es una palabra, es tan importante esta palabra, gente, acuérdense, no se olviden nunca, es tan importante esta palabra que, no sé, si ustedes lo despiertan a las 4 de la mañana y le quieren hacer una pregunta sobre su emprendimiento, ustedes tienen que contestar esta pregunta enseguida, así, sin pensarlo, y va a estar bien siempre, digamos. Esta palabra clave de todo, de todo, y de todas las estrategias por donde arranca todo es la segmentación. Segmentación, no se olviden más de esa palabra. Que básicamente es dividir a los clientes en grupos de gentes, grupos que tienen características similares, y que son los que apuntamos principalmente en nuestro negocio. Son los que van a valorar mejor esas cosas, por más que quizás me compren otro tipo de gentes, por así decirlo. Entonces, no existe producto para todo el mundo, ¿está? No existe producto para todo el mundo, sino que cada negocio tiene su segmento determinado, debería tenerlo, y tenemos que buscarlo y encontrarlo, a ver cuál es nuestro, o nuestros, puede haber más de un segmento de clientes, ¿está? Después, esto es muy importante porque, bueno, Steve Blank hablaba de ciertas caracterizaciones de nuestros clientes, ¿no? Desde los que tienen el problema, digamos, los que saben que tienen el problema o necesidad, los que están buscando una solución, que ya improvisaron una solución, y hay como distintos niveles, ¿no? De los clientes, y en la punta de la pirámide están aquellos que son ideales para nuestro negocio, que les vamos a llamar adoptadores tempranos, los clientes visionarios, son esos primeros que nos van a comprar, que significa que pasaron por toda esa secuencia que está ahí, son esos que vemos que para los productos de tecnología se encola cuando sale la cosa innovadora, bueno, son esos, el early adopter, el adoptador temprano, es un hermoso tipo de clientes para testear ideas, para validar ideas de negocio. Pero también todos los clientes no son iguales, digamos. Porque uno puede tener en el modelo de negocio distintos roles. Por ejemplo, uno puede tener un destinatario, una persona que sea usuario, pero no necesariamente pague por eso. A ver, si yo compro un regalo
para regalarle a un amigo, el destinatario, el usuario es el amigo, y el que pagué fui yo. ¿Está? Lo mismo si, no sé, en el mundo de la salud, por ejemplo, está los pacientes, por ejemplo, que tienen que utilizar un medicamento, que lo vende una fábrica de medicamentos, un laboratorio, pero que el que le recetó el medicamento es el que decidió la compra, el que tomó la decisión, digamos, fue ni el paciente, ni el que lo paga, que va a ser, por ejemplo, una prepaga, una obra social, sino que fue el médico. Entonces ahí aparecen tres actores. Aparece el paciente, el usuario final de cierto medicamento, recetado, por ejemplo, que no decide nada, solo usa el remedio, ¿no? Pero no paga, o no lo paga completo y no decide la compra. La compra la decide el médico, el profesional, quien sea, y lo paga una organización, una prepaga, una RT, quien sea. Entonces, fíjese que aparecen distintos actores también, y que todos son algún tipo de cliente y todos van a percibir o van a necesitar cosas distintas. La clave de todo esto es una palabra que es la que le sigue a segmentación, para no olvidarse más, que es la palabra empatía. Empatía, que es una palabra que tenemos que, desde chico a todos los chicos, tratar de inculcarles, ¿no? Esto de tratar de entender al prójimo, tratar de entender distintas posturas y por qué las personas dicen lo que dicen o hacen lo que hacen, más allá de que uno pueda compartir o no, es clave poder trabajar la empatía a nivel sociedad, pero también en el mundo de los negocios es lo que nos va a permitir meternos en la cabeza de nuestro cliente y entender qué es lo que piensa esa persona, qué es lo que piensa ese usuario, qué siente, qué está escuchando todo el día, qué es lo que hace, qué es lo que dice, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus frustraciones, qué es lo que ve todo el día. Bueno, son un montón de cosas que hacen que nosotros tengamos que conocer sí o sí a nuestro cliente. Si uno menciona a un famoso, no sé, yo menciono a Messi, se les va a ocurrir seguramente un montón de cualidades para definirlo, no sé, habilidoso, que es humilde, no sé, que tiene mucha plata, un montón de cosas seguro se les viene a la cabeza si lo menciona Leo Messi. Y yo no soy amigo de él, no tengo el gusto, pero uno lo conoce porque es una figura pública, digamos. Y si uno puede mencionar 5 cualidades de una persona que ustedes no conocen de primera mano en general, sino no son amigos de esa persona, o sea, lo conocen solamente por lo que ven en los medios y eso, tenemos que poder identificar 5 características o más, digo 5 por tirar el ejemplo, digamos, de las personas que son sus clientes, digamos, son las personas que ustedes ven todos los días. Entonces es muy importante poder meterse en la cabeza de ese cliente y saber, entender y escucharlo, a ver qué es lo que realmente necesita. De igual manera, por más que entendamos los problemas de los clientes, por más que sabemos, no, el cliente lo que necesita, yo ya lo conozco, necesita esto, 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 hasta que no, ya les dije, estamos vendiendo y posicionados y sólidos en un mercado, siguen siendo hipótesis. Por eso tenemos que seguir validando y para eso necesitamos hacer más experimentos. En este caso, vamos a ver varios tipos de experimentos, entendido que todos requieren un contacto directo con los clientes. Todos requieren contacto directo con los clientes. ¿Tá? Todas las entrevistas, los prototipos y otras estrategias que vamos a ver para ver si nuestra idea puede llegar a ser un negocio en forma rápida y barata, digamos. La primera de todas y principal, y lo digo así, principal es la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es un encuentro, no es una encuesta, ¿eh? Es un encuentro entre dos personas que charlan de forma abierta, no hay un ping-pong de preguntas y respuestas, sino sí puede haber preguntas disparadoras, pero lo que queremos aprender es sobre el problema. No valen preguntas de tipo, che, tengo un producto, ¿comprarías esto? Eso no, porque primero que nos van a mentir, nos van a decir que sí, no nos va a servir esa respuesta. Tenemos que tratar de preguntar cosas
para entender al cliente, no para venderle o encajarle algo o crearnos una falsa sensación de que nos compraría algo. Tenemos que tratar de entender los problemas que tienen, las necesidades, las causas, cuáles son los problemas, las restricciones de por qué no lo está resolviendo, si ha pensado posibles soluciones, cuánto duele es tal problema, necesidad, cómo lo están resolviendo, si está dispuesto a pagar. O sea, el objetivo de esa entrevista es aprender sobre el problema. Si nosotros suponemos que el cliente, mira, no sé, grupos de padres de tal ciudad que tienen la dificultad de transportar a los hijos al colegio eh, porque viven en zonas alejadas, porque a nosotros se nos está ocurriendo una idea de transporte escolar, digamos, de forma privada. ¿Eh? Entonces, para validar eso, no tenemos que ir, che, si yo pongo un transporte escolar, vos mandarías a tu hijo. Si no, tenemos que empezar a hacer preguntas de como, che, ¿cómo es un día, una semana tuya? ¿A qué hora se va el chico? ¿Cómo lo llevas normalmente? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Eso qué gastos tiene? O sea, ese es el tipo de pregunta, entender el problema, no tratar de venderle algo, ni hay que mencionar que estás trabajando o pensando en idea de negocio. Un par de ejemplos les voy a dar. Por ejemplo, un equipo emprendedor estaba pensando un proyecto relacionado a energías renovables aplicado a edificios públicos, ¿no? Una mezcla de energía solar y otro tipo de tecnologías. Quería, bueno, hacer edificios públicos sustentables, edificios gubernamentales, universidades, etc. La hipótesis a validar en estas entrevistas era el gasto energético. El gasto energético es uno de los principales gastos de estos edificios. O sea, habían escrito, para salir a testear, el gasto energético es uno de los principales gastos de los edificios. Bueno, de las instituciones, perdón. Bueno, entonces, tuvieron varias entrevistas con personas que estaban a cargo de instituciones, que estaban a cargo de la parte contable, y efectivamente, en casi el 100% de las entrevistas, el rubro gasto energético, digamos, la luz que uno paga todos los meses, estaba entre los primeros tres. Estaba segundo, estaba tercero. ¿No? Primero casi siempre eran recursos humanos, pero segundo, tercero estaba el gasto energético. O sea que en este caso, eh, la hipótesis se validó, pero no es que hicieron una encuesta, che, mencioname los tres gastos, sino que tuvieron que hacer una charla larga donde, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Por ejemplo, me acuerdo de una de las charlas que tuvieron con el decano de la universidad y el contador, y decía, no, acá, por ejemplo, como no tenemos turnos por franja, por ahí las aulas quedan prendidas y no se usan, las luces, los ventiladores, entonces es como que se trataron de identificar las causas. De hecho, con eso ellos pudieron hasta armar un sistema de automatismo de encendido y apagado automático, con temporizadores y con Internet de las cosas. Entonces, esa charla abierta fue mucho más que validar tipo una encuesta, che, ¿es gasto o no es gasto? Sino que aprendieron un montón de cosas sobre el potencial negocio y de hecho validaron que el problema que ellos suponían que tenían al menos existía. Ni se metieron si adoptarían la tecnología ni nada. De hecho, todavía esos edificios no están siendo sustentables. Así que, en principio, algo pasó que todavía no está siendo negocio, digamos. Pero por lo menos el problema sí estaba validado. Otro caso distinto es un equipo emprendedor que quería organizar una maratón en la ciudad como negocio. Como modelo de negocio es interesante las carreras, digamos, las carreras que hay en distintas ciudades y que la gente va y paga por correr. Y la verdad que es un grupo muy lindo, el grupo de los runners. Bueno, la hipótesis era en esta ciudad que no había una carrera que lo identifique, que se haga periódicamente, no sé, una vez al año, lo que sea. Eso puede ser un negocio, hacer una carrera acá. Entonces, organizaron entrevistas con runners y con grupos de runners, y en realidad descubrieron, contrariamente a lo que suponían, que no les interesaba tanto que haya una carrera en la ciudad, pero de charlar bastante de forma abierta, descubrieron que sí tenían problemas de logística para trasladarse a las carreras de otras ciudades, porque por ahí no eran los grupos lo suficientemente grandes como para contratar un colectivo, achicar gastos de transporte. Entonces, identificaron una problemática que jamás se le hubiese ocurrido. Si ellos hubiesen mandado una encuesta, tipo, no sé, por Instagram, che, carrera de la ciudad X, ¿sí? No.
hubiesen tenido un montón de datos, ¿no? Por sí, por no, si hubiesen llevado una idea. Ahora, nunca, de no haber hecho una entrevista abierta, así una charla, no una pregunta ping-pong, sino una charla abierta, nunca o difícilmente se lo hubiesen identificado esta problemática que tenían para organizarse, a tal punto que después el emprendimiento migró y armaron una especie de organización de viajes, justamente como una mini agencia de turismo que lleva a los runners a las carreras de toda la región, digamos. Entonces, por eso es importante esto de las entrevistas abiertas, digamos, más allá de las encuestas. Y ahora, bueno, ¿qué pasa si la hipótesis no se valida? Entonces ahí pueden pasar a ser la hipótesis del problema, o del cliente, o del cliente y sus problemas, por así decirlo. Bueno, ahí pueden pasar dos cosas: o cambiamos el cliente o cambiamos el problema. ¿Eh? O sea, quizás las necesidades son otras, o quizás este no es nuestro cliente, digamos. Y con esto nos metemos en este segundo y última parte, que es el encaje entre el problema y la solución. Vamos a tratar de dilucidar si lo que ofrecemos es lo que quiere mi cliente. ¿Es lo que estoy ofreciendo lo que mi cliente necesita? Y ahora vamos a ver el concepto entonces de propuesta de valor. La propuesta de valor, por ahí lo han escuchado este concepto, pero lo quiero explicar de una forma que se entienda por qué es muy importante, por qué es lo que realmente nos va a dar la pauta de que si lo que estamos ofreciendo es un poco lo que el cliente necesita. Rápidamente podemos definir la propuesta de valor como eso por el cual los clientes nos eligen a nosotros, por el cual nos terminan eligiendo, digamos. Y la verdad que las razones pueden ser muchísimas, pero se pueden resumir en varias, digamos. Básicamente, la propuesta de valor son los beneficios que pueden esperar los clientes del producto o servicio. No es el producto la propuesta de valor. ¿Tá? No es el producto la propuesta de valor. Básicamente es... La propuesta de valor en realidad, lo voy a decir así, entre todos los negocios del universo, no hay más de 15 o 20 propuestas de valor. O sea, acá tenemos algunas. Todos los negocios se pueden resumir principalmente en algunas de estas propuestas de valor que está acá. Terminamos comprando, adquiriendo o suscribiéndose o estando en algún servicio o producto por alguna de estas razones. Porque es algo nuevo, nos interesa la novedad, porque tiene un mejor desempeño, hace las cosas más rápido, es más liviano, es más, no sé, más lindo, lo que sea. Porque valoro de ese producto o servicio la personalización. ¿eh? No sé, por ahí son remeras o indumentaria, cosas, un servicio muy personalizado. Bueno, por ahí es algo que me facilita el trabajo, o por ahí valoro el diseño, o algo que me da estatus, o marca, eso también. Hay marcas que justamente la propuesta de valor es marcar la diferencia, no necesariamente con la calidad, obviamente que generalmente se acompaña con la calidad. Entonces, si yo me compro un Rolex, por ejemplo, el aumento de precio por sobre los relojes buenos, no hay una diferencia en calidad, por ejemplo, en exactitud o en otras medidas tecnológicas o eh, coherentes con el aumento de precio. O sea, tiene que ver más con la marca, digamos. Y eso también es una propuesta de valor percibida por un segmento de clientes. El precio puede ser que yo lo compre porque es más barato y listo. Y esa es mi propuesta de valor. Ojo con eso como estrategia de propuesta de valor, eso después lo podemos charlar. Reducción de costo, me permite reducir costos, me permite reducir riesgos. Accesibilidad, a ver, mi propuesta de valor es que estoy acá. Eso también puede ser una propuesta de valor. Estoy en esta ciudad, si no tenés que viajar a tal ciudad, o a tal capital, o a tal país para traerlo. O sea, no es un producto nuevo, nada, sino que yo te lo traigo acá, a la esquina de tu casa o en esta ciudad. Eso también es una propuesta de valor. O la usabilidad o la comodidad. Bueno, estos son algunos ejemplos de propuesta de valor. Y lo que tenemos que preguntarnos justamente para identificarlo es qué valor le damos a nuestros clientes, o sea, le estamos entregando a nuestros clientes, digamos. ¿Cuál es el valor? Bueno, yo brindo comodidad, yo brindo reducción de costos, yo vendo diseño y es por lo que me compran, digamos.
¿Qué problema de nuestro cliente ayudamos a solucionar y qué necesidad de los clientes satisfacemos? Eso también tenemos que saberlo. Y no confundirnos, ¿eh? Que si nos compran porque quizás pensamos que nos compran, no, a nosotros nos compran. La otra vez unos emprendedores hablamos, eh, les preguntamos por qué pensaban que les compraban y ellos estaban convencidos que era por el diseño, porque la verdad que tenía un buen diseño. Y después que hicimos un pequeño estudio, experimentos como estos, ellos mismos fueron descubriendo que en realidad les compraban por una cuestión de cercanía, de confianza, de boca en boca, más de personalización que del diseño en sí, que si bien estaba bueno, había otras cuestiones que tenían que ver más con la confianza y con la cercanía, con la accesibilidad, por así decirlo, que el diseño en sí. Entonces, es importante entender cómo nosotros tenemos que saber exactamente por qué nos compran y no engañarnos a nosotros mismos, digamos. Y la forma de hacerlo es salir a la calle a validar, justamente, es salir a experimentar y los que van a enseñarnos el camino son los clientes, ¿eh? O los potenciales clientes. Y por eso, para terminar, les voy a proponer distintos experimentos que se pueden ir haciendo, ¿eh? Otros experimentos aparte de las entrevistas. Lo primero y la vedette es prototipar. ¿Y qué es prototipar? Prototipar nos ayuda a experimentar, digamos, nos ayuda a experimentar y a validar nuestra idea de negocio. Un prototipo es como un artefacto que se construye de forma muy rápida para descubrir ciertos puntos clave de nuestro negocio. A diferencia de un mínimo producto viable, como un MVP o un producto mínimo viable, que tiene que tener todas las características básicas del producto, un prototipo puede tener una sola característica. ¿Tá? Ya vamos a ver con algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos un MVP, un mínimo producto viable de una rosquilla, digamos, con una visión de producto un poco distinta, pero por lo menos acá estamos vendiendo una rosquilla que se puede comer, que tiene las características básicas. Por eso es un mínimo producto viable, digamos. En cambio, si yo quiero medir, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y yo puedo prototipar un montón de cosas. Y vamos a ver rápidamente algunas herramientas que nos sirven para prototipar y para ayudarnos a acercarnos más a la realidad. Lo primero es el papel. Mira Messi que lo mencionamos hoy. Acá está Messi y ahí a la derecha tenemos el primer contrato de Messi que se escribió sobre una servilleta. 14 de diciembre de 2000. Ahí sobre una servilleta se escribió el primer contrato de Leo Messi y muchas cosas y muchos buenos prototipos y muchas buenas ideas arrancan en un papel. En un papel. Por ahí las emprendedoras, los emprendedores que están en el rubro indumentaria, eso lo van a conocer, lo conocen bien, porque se prototipa muchísimo, muchísimo en papel, pero el papel o el cartón sirve para muchas cosas. Fíjense que acá, prototipando en cartón, equipamiento tecnológico, por ejemplo, ahí a la izquierda tenemos una impresora 3D. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué cosas puedo obtener, o qué información puedo obtener de una impresora 3D que no funciona, que es un pedazo de cartón que solo tiene la forma? Bueno, pregúntense ustedes, ¿qué información puedo obtener de un prototipo de cartón de una impresora 3D? Fíjense que podemos, obviamente no va a funcionar, pero sí podemos saber el tamaño, la usabilidad, el usuario cómo lo va, eh, cuáles van a ser los movimientos, un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la comodidad, el embalaje que se necesita, o sea, hay un montón de cosas que se pueden aprender rápido y barato con un pedazo de cartón y un poco de maña, digamos, sin necesariamente tener que mandar a fabricar a China un producto con grandes costos, para después darse cuenta de que no entraba en tal lugar como le pasó a estos amigos que les conté hoy. Pero la vedette de los productos físicos es la impresión 3D. Y la otra vez me decía un equipo de emprendedores, no, pero impresora 3D eso es cosa del futuro, me decían. Y yo me reía porque hoy hay muchísimas personas que tienen como hobby una impresora 3D en su casa y por ahí no la tienen, todavía no está muy masivo de que en las casas haya impresora 3D, pero sí hay muchas ciudades donde ya hay servicios de impresión 3D donde uno paga, así como va a imprimir un papel, puede pagar porque le impriman un objeto, digamos, o también lo puede asociarse con universidades o escuelas técnicas que seguro las universidades y las escuelas técnicas seguro tienen algún laboratorio con impresoras 3D, que es cuestión de hacer un convenio. Es la mejor forma de tocar las ideas
la impresión 3D, tocar las ideas, me gusta esa frase, porque nos acerca muchísimo ya a cuestiones funcionales inclusive, el poder prototipar a través de la impresión 3D. Otra forma de prototipar es el reetiquetado. Digamos, el reetiquetado que, ojo, el reetiquetado no es cambiar la etiqueta como hace Homero acá, le cambia el título a Flanders, sino el reetiquetado es poder revender cosas o productos con una visión de producto propia, digamos, pero para conocer el mercado. Para conocer el mercado. Entonces yo puedo hasta vender productos de la competencia, eh, quizás a costo, sin necesariamente ganar plata, con el objetivo de conocer cómo se maneja ese mercado, cómo se manejan los clientes, qué es lo que valoran y todo. Y después inclusive puedo entrar, cuando tenga mi propio producto, a ofrecerlo también, en caso que se pueda. Pero es muy importante esto de no reinventar la rueda, digamos, no reinventar la rueda y poder, si ya hay un producto, bueno, tratar de ver cómo puede impactar, digamos, sin necesariamente hacer grandes inversiones. Acá hay varias formas de prototipar productos físicos, con Lego, con madera, con arcilla, bueno, acá hay impreso en 3D, y también se pueden prototipar servicios. Recién hablaba de los productos físicos, pero también servicios se pueden prototipar, a través de un juego de rol, a través de escenarios, centrándose en qué, en la experiencia del usuario, el que va a ser el destinatario de ese servicio. Un videíto explicativo, una simulación, una historieta, fíjense cómo está ahí. Entonces, todo esto son formas de no necesariamente tener que contratar gente, formalizar toda la empresa y todo, sino de ir viendo si este negocio puede llegar a andar. Para las personas, los emprendedores del mundo del software también, ya posiblemente conozcan aplicaciones, acá prototipado en papel, o sea, un software pero en papel, ¿está? Viendo bien cuál es la experiencia del usuario, qué botones necesitas, qué funcionalidades tiene. Fíjense que hasta el celular está hecho de cartón, digamos. Pero también en forma virtual uno puede tener aplicaciones o plataformas donde poder hacer simulaciones de programas y también de aplicaciones. Acá hay algunas mencionadas, seguro pueden ir googleando muchísimas más. Y la verdad que están muy interesantes, son muy intuitivas, no se necesitan grandes conocimientos para tener primeras aproximaciones de ciertas funcionalidades de alguna app que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Y como ley universal del prototipo, entender que tiene que ser barato y tiene que ser rápido. Si un prototipo les está llevando mucho tiempo, eso no es un prototipo, ya es un producto, digamos. Entonces acá lo importante es que los clientes nos empiecen a decir lo que les gusta o no, digamos, y no tanto tener el producto terminado. Por ejemplo, en los rubros inmobiliarios se utiliza mucho el prototipado, nos venden unos renders espectaculares de cómo va a quedar este edificio, cómo va a quedar este complejo, este barrial, lo que sea, pero todavía no tienen nada, digamos, en ese campo. Pero bueno, en forma simulada hacen cómo va a quedar y empiezan a vender los lotes. Bueno, eso es prototipar también, digamos, en cierta forma, porque si no se lo venden a nadie, por ahí ni siquiera avanzan con el emprendimiento inmobiliario. Digamos. Bueno, muchas veces pasa. En realidad creo que es ilegal eso, pero bueno, en principio hay un tiempo de testeo donde se puede evaluar la viabilidad de ese mercado. Digamos. Y otra estrategia muy interesante es la preventa a través del crowdfunding. El crowdfunding es una metodología usando plataformas como estas que están acá. Kickstarter es una de las más conocidas, Ideame también, donde permiten publicar un proyecto y que aportantes puedan o dar plata, así en forma tipo haciendo una vaquita para que a vos te vaya bien, o también inclusive comprando en una preventa antes el producto aunque todavía no lo tengas. Que si vos llegas a cierto monto, después se lo mandás, y si no llegás no pasa nada, digamos. Entonces está bueno porque acá no solo conseguís plata, sino que encima, si la gente te compra las cosas antes de tenerlas, significa que estás validando la solución, que es lo que estamos queriendo ver ahora, porque ya tenés pedidos, digamos. Otra estrategia que a mí en particular me encanta es esto de la puerta falsa, se llama, pero en realidad tiene que ver con poder ofrecer algo, digamos, pero testeando. En principio acá no estamos ofreciendo nada, sino
Se los cuento brevemente, es un negocio de artículos alimenticios elaborados, digamos, principalmente de campo, qué sé yo, de Pamplona, arrollados de pollo, bueno, esas cosas. Y estaban pensando a ver si agregar una línea de milanesas de berenjena. Entonces, había varias alternativas, digamos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Bueno, quizás armar un lote de milanesas de berenjena, ponerlo en el mostrador del mismo negocio, ver si salen, qué sé yo. Bueno, acá se le ocurrió algo muchísimo más barato aún. No se cortó, ni se peló, ni se hizo ninguna milanesa, ni se cortó ninguna berenjena, sino que se agarró una foto de internet de esas milanesas que están ahí, se le puso el logo del lugar y se le puso así, muy pronto milanesas de berenjena. Nada más. Y una llamada a la acción, si se fijan ahí en la fanpage de Facebook, decía, queremos que nos cuentes si te gustan y si nunca las comiste, si las probarías. Entonces, no estaban vendiendo, estaban buscando información. Y ahí la gente, fíjense en los comentarios, ponía, uy, amo las milanesas de berenjena, a mí me encanta, no, yo no las como ni ahí. Bueno, son un montón de información que uno va teniendo. Y tampoco estás prometiendo nada, porque en cierta forma decís muy pronto, no estás, digamos, atado a, che, vendiste algo que no tenías, digamos. Por eso es importante esta forma. Lo único que les costó fue armar un flyer ahí y subirlo a su fanpage, digamos, para tener información sobre ese producto, digamos. Así que para ir terminando, entonces, lo que queríamos lograr acá es de entender que las oportunidades, perdón, tienen que resolver un problema, digamos, un problema que sea significativo, digamos, y por el cual los consumidores, digamos, perciban que uno le está agregando valor. Y obviamente tienen que tener un costo de oportunidad que no sea excesivo y tienen que tener un mercado, digamos, suficiente. Acá vemos el prototipo del auto de Homero para los que le gustan los Simpsons. Entonces, básicamente queríamos ir de un plan A, no sé, una idea inicial de negocio que puede tener errores y con suposiciones, o sea, frase que creo que el problema que tienen mis clientes, a con todas estas técnicas, un plan que funcione con acierto y con certezas, o sea, sé que tal cosa. Esa era un poco la idea de todo este proceso y les dejamos estos libros también para que ustedes los puedan, todos estos que están acá los pueden buscar en internet y están descargables, así que eso no hay problema, digamos, pero puede ser una lectura sugerida en ese orden, sería interesante, digamos. Tienen la metodología de Design Thinking, la metodología Lean Startup, la metodología Canvas para la generación de modelos de negocio, son todas metodologías ágiles que en cierta forma están basadas, o justamente al revés, todo lo que charlamos hoy son el alma de todas estas metodologías, ¿no? El aprender rápido y barato, el validar siempre con el cliente, el ir probando distintas innovaciones. Así que bueno, espero que les haya quedado algunas ideas fuerza y bueno, agradecerles por todo este tiempo y seguro nos encontraremos en la próxima. Quería despedirme con la frase de Steve Blank que decía que el mayor reto no es desarrollar un producto, sino desarrollar clientes y mercados. Así que es muy importante entender esto, que el contacto con el cliente es fundamental y que hay que siempre salir a la calle a validar, siempre salir a la calle, que es donde está la verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Bueno, sé que hay varias preguntas, así que vamos a ir respondiéndolas para que no queden dudas sobre este tema que es, la verdad, que muy interesante y, bueno, en particular me apasiona. A ver, la primera pregunta es, ¿qué propones para potenciar las prácticas creativas y fuera de la caja, esto de pensar fuera de la caja en emprendimientos con propósito? Bueno, ahí hay, la verdad que hay muchísimas cosas, algunas estuvimos mencionando, que se pueden hacer para ser personas o emprendedores cada vez más creativos. Eh, Hay muchísimas técnicas. Lo primero que hay que recordar es que la creatividad no es algo mágico que viene así, que uno se le ocurre de la nada, sino que en general está asociado a un trabajo y mucho. O sea, esto que vimos de que la creatividad se puede ejercitar, en realidad se debe ejercitar y es la forma de tener
pensamientos o acciones creativas, digamos. Puede ser que venga en algún momento alguna cosa así muy casual, muy fortuita, pero en general decantan de un trabajo y de acciones concretas que uno puede ir haciendo. En particular, uno puede, por ejemplo, primero un gran consejo es anotar todas las ideas que se le vengan a la cabeza. Anotar todas las ideas. O sea, se le ocurren cosas, las pueden meter en un cuadernito, en un celular, en donde ustedes quieran, pero anotarlas. Así sean descabelladas, es importante tener un registro de todas esas ideas. En principio, sin, como una especie de lluvia de ideas personal, pero no importa el lugar y el momento, en ese momento traten de tomarse unos segundos para dejar anotado esa idea. Eso puede ser una buena estrategia. Lo otro, reforzando un poco lo que vimos, esto de vivir, también una forma de que se generen ideas de negocio, es de vivir distintas experiencias, ¿no? Por ejemplo, esto de viajar o de hacer cosas distintas. Por ejemplo, había un emprendedor que contaba que trata de todos los días en viajes rutinarios que hace dentro de la misma ciudad, de tomar caminos siempre diferentes. Esa acción de ir siempre por un lugar diferente ya le abría el panorama, veía otras cosas, por ahí se le ocurrían otras problemáticas a resolver, e inclusive muchas ideas. Y fíjense como algo tan simple de cambiar de recorrido cada tanto sobre algo, romper un poco la rutina que es, está muy relacionado con el concepto de creatividad. Y de hacer distintas experiencias también no hace falta viajar al exterior ni nada, ni ver otros modelos de negocio, sino directamente ver qué hacen nosotros, tratar de robar en el buen sentido ideas y poder si pueden aplicar en el campo en el que están ustedes o en el ámbito donde están ustedes, emulando estas ideas, haciéndole quizás alguna evolución. También uniendo cosas, o sea, muchas veces un pensamiento creativo, una buena idea surge de lugares o de ámbitos o de sectores que no están relacionados donde ustedes la van a aplicar. Y para eso hay que hacer un montón de cosas. Conocer gente nueva, preocuparse por conocer gente nueva, hacer actividades distintas a las que salen fuera de la zona de confort. Bueno, todas esas podrían ser actividades bien concretas que uno puede hacer para tener más elementos que después unir en esas conexiones que se van dando, se generan estas ideas creativas. Espero que haya sido respondido. La próxima pregunta es, ¿cómo podemos conocer las necesidades de los clientes? Bueno, ahí estuvimos viendo algunas técnicas, en particular hay dos o tres para mí que son muy eficaces, digamos. La primera y principal para mí es la entrevista. Vuelvo sobre eso, en una entrevista abierta, no guionada con una pregunta tipo ping-pong de preguntas y respuestas, sino una charla amena, tranquila, tratando de conocer el día a día de la persona, qué siente, qué vive, meterse en la cabeza. Eso podría ser para mí la principal herramienta, pero después hay otras herramientas, por ejemplo, si uno quiere conocer, quizás no en forma cualitativa, pero sí en cuantitativa, hacer encuestas, que hoy hay herramientas hasta digitales, en Instagram, en redes sociales, con un formulario de Google o directamente con encuestas así, persona a persona, uno puede conocer distintos hábitos sobre, o cuantificar cosas, medir cosas. Entonces las encuestas por ahí sirven para obtener respuesta de situaciones que uno, o escenarios que uno ya puede preverlos antes, obviamente, y en cambio, en una entrevista abierta, si bien uno tiene algunos escenarios, por ahí te puede tener insight o aprendizajes que no se lo esperaba previamente. Para mí esas serían las dos principales herramientas, las encuestas o los test y las entrevistas. Después hay otras herramientas que utilizan el marketing, yo focus group y otras herramientas para obtener información sobre los clientes que también son bastante útiles, pero por ahí para emprendimientos que están arrancando algo, con esos dos es suficiente. Sí es importante separar la encuesta de la entrevista por lo que dijimos hoy, ¿no? La encuesta muchas veces no nos da información extra que no hayamos supuesto previamente. Digamos. Es más para validar si las cosas que pensamos son o no. En cambio, en la entrevista abierta a veces salen cosas completamente fuera de lo que habíamos pensado. En una entrevista pueden surgir, no hace falta, no hay que pensar que la persona que estamos entrevistando, ese potencial cliente, nos diga la verdad. Y eso es muy importante que no lo dijimos, porque a veces no son sinceros, tanto con que normalmente hay muchísimo más, en el caso que ustedes caigan en la tentación de ofrecer un producto y no dedicarse a aprender sobre esa persona, sino ofrecer un producto o algo y preguntas como el tipo si lo comprarías, es muy probable que del otro lado digan que sí, digamos. Entonces uno a veces se va con una falsa expectativa de compra, de interés,
porque la verdad que nadie le quiere bajonear las ideas al resto, digamos. En general queremos ser empáticos con las personas y decirle que sí, y eso no está bueno porque nos llevamos, si preguntamos a amigos o familiares por ahí, no nos van a querer frustrar o decir cosas malas que nos hagan poner mal, entonces por ahí no es una buena fuente los ámbitos muy cercanos. Bueno, eso también hay muchas subjetividades, a veces sí, a veces no, pero en general hay que entender que del otro lado puede haber que no estén diciendo, siendo completamente sinceros, ¿no? Por eso es importante observar cuestiones del entorno, no solo lo que nos dice, sino lo que está. La otra vez, por ejemplo, en una entrevista para un potencial negocio de viandas saludables, bueno, estaban entrevistando a una mujer, jefa de familia, eh, y bueno, las preguntas tenían que ver con, bueno, ¿cuáles son los hábitos? Si le importaba la nutrición de los hijos que tenía. Sí, obviamente, sí. Para mí lo fundamental es la nutrición de los chicos, que estén siempre bien, se alimenten sano, todo. Y mientras te decía eso, vos después les preguntabas, bueno, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu rutina? Y vos veías que esta mamá no estaba mucho tiempo en la casa, no estaba decidiendo mucho la comida que comían los chicos al mediodía o a la noche. Veías que había imanes pegados en la heladera de deliveries, que había una caja de pizza doblada en el tacho de basura de la noche anterior. Entonces, en realidad, obviamente a nadie le gusta, le va a decir, no, mirá, comemos lo que podemos porque no tengo tiempo, porque trabajo todo el día, por ahí no te lo van a blanquear porque uno se siente como que está en falta, digamos. Por eso es importante entender y observar el contexto más allá del mensaje que nos dicen. Bueno, la próxima pregunta es, ¿cómo poder incorporar estas prácticas en emprendimientos de la economía popular? Bueno, todas estas prácticas no son exclusivas para algún tipo de emprendimiento. Todos podemos dedicar algún tiempo y esfuerzo justamente a validar la necesidad de nuestro cliente o a prototipar un potencial idea de negocio. No hay limitaciones porque justamente lo que queremos es aprender rápido y barato, entonces no necesitamos grandes inversiones, no necesitamos herramientas costosas. De hecho, la mayoría de las herramientas, estas que les dije para encuestas, por ejemplo, son gratuitas, todas son gratuitas, prácticamente todas, con funcionalidades bastante interesantes en forma gratuita. Se puede prototipar, como vimos, con cartón, con papel, con cosas de bajo costo. Entonces, no hace falta decir, no, esto es para solo emprendimientos tecnológicos, sino que cualquiera, si tiene la convicción, tiene y dedica tiempo, lo puede hacer. No son técnicas exclusivas para algún tipo de emprendimiento en particular, así que emprendimientos de la economía popular, como cualquier otro tipo de emprendimiento, puede aplicar las mismas técnicas para validar las necesidades, el encaje con el cliente y también si ese cliente está de acuerdo a la solución propuesta. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿qué beneficios tengo al validar las hipótesis en un proceso de innovación? Bueno, los beneficios, lo dijimos un poco hoy, tienen que ver principalmente con el no invertir esfuerzo, ganas, ilusiones, tiempo y plata y recursos en alguna idea que al principio nos pareció buena, pero que después los mismos clientes nos demuestran que quizás no es el momento o no es una gran idea de negocio. Es decir, invertir tiempo y esfuerzo y dinero en desarrollar algo que después los clientes no vayan a terminar comprando. Por eso, el validarlo antes de poner toda la carne al asador, como se dice, es muy importante. Entonces, si nosotros hacemos esta premisa de aprender rápido y barato, primero veamos si el problema que suponemos que venimos a resolver es tal, si duele lo suficiente como para que alguien pague por una solución, y eso lo hacemos sin grandes inversiones, y después, bueno, ahora armamos algún prototipo para mostrar a los primeros clientes, esos adoptadores tempranos que hemos dicho, y nos dan algún feedback, una realimentación, y dice, che, esto estaría bueno así, y el packaging así, y esto mejor si lo vendés en tal lugar. Bueno, son pequeñas informaciones que uno tiene sobre su negocio, y que nos van haciendo aprender sin haber comprado la matriz para la producción o 500 cajas ya ploteadas cuando sabés que el color no es el que les gusta a los clientes, ¿entiendes? Entonces, la idea es poder ir co-creando con el cliente hasta llegar a una solución que sabemos que es a medida y que es lo que quiere. Por eso, esos son los beneficios principalmente, no frustrarse, reducir tiempos y costos. Y entender que también la innovación, o sea,
¿por qué estamos validando esto? Si nosotros nos quedáramos en una zona de confort, nos quedáramos, bueno, yo fabrico esto y es lo que hago, si no innovamos, casi no tenemos necesidad de validar, porque ya sabemos que estamos vendiendo, ya sabemos quiénes son nuestros clientes. Acá todo esto lo estamos planteando para innovar. Porque otra vez decía, no, pero esto es para un emprendimiento que arranca. No, no, esto es para un emprendimiento que está sólido, que está vendiendo, pero quiere innovar en una nueva unidad de negocio, en un nuevo producto, en una nueva forma de comercializar. Entonces tenemos que implementar todas estas técnicas, por más que nosotros ya estemos siendo una empresa, inclusive consolidada y con ventas, porque no estamos experimentando en este proceso de innovación. Es por eso que estas técnicas que vimos, de prototipado, de entrevistas, de hacer experimentos, de entender bien la mente del cliente, son los que nos van a traer beneficios, para no invertir recursos e ilusiones en algo que puede llegar a no funcionar.